principalmente los adversarios. Mejor que hayan decidido 13 millones de personas a la presidenta de la República. Eso no hay manera, aunque a algunos no les guste, eso no hay manera de rebatirlo, de debatirlo. Porque si nos hubiéramos quedado con la anterior forma de elegir a los ministros y ministras, pues entonces la presidenta hubiera enviado su terna, si no hubiera habido acuerdo en el Senado, se hubiera vuelto a mandar, si no hubiera habido acuerdo en el Senado, hubiera decidido la presidenta. Entonces ahora no decidió la presidenta, decidieron 13 millones de personas, libremente, por quien querían que fueran los ministros, los magistrados, los jueces. ¿Es perfectible? Todo es perfectible en esta vida, pero es mucho mejor lo que ocurrió ahora. No hubiéramos tenido un ministro de la Corte de origen indígena, que ha reivindicado históricamente a los pueblos originarios, si no hubiera sido bajo esta forma. Entonces, es mucho mejor lo que ocurrió. Y ya pues, que decida el tribunal sobre el tema de las listas que pudieron haber llevado personas para poder recordar por quién iban a votar. Gracias. En otro tema, Presidenta, usted nos ha pedido que esperemos hasta el próximo martes para que el Gabinete de Seguridad nos hable acerca del caso de la maestra Irma que se difundió desde la semana pasada. La gobernadora de Veracruz sí ha hablado del tema. Ha dicho que murió de un infarto y que califica de miserables a todos los que siguen hablando del tema. No sé si nos puede dar un comentario acerca de cómo se está, al parecer, revictimizando a la maestra Irma con este tipo de comentarios de la gobernadora. Todo homicidio, y particularmente el de la maestra, es lamentable, y nosotros no queremos que eso pase en nuestro país. Eso es lo primero. Y estamos trabajando todos los días para que no ocurran estos homicidios, sea que haya fallecido por un infarto derivado de la situación que estaba viviendo, o sea derivado de una agresión directa. Entonces, todo es lamentable y no queremos que eso ocurra en nuestro país, y para eso trabajamos todos los días. Ahora, la circunstancia, el contexto de esta situación que vivió la maestra Irma, pues es importante que se dé a conocer por el Gabinete de Seguridad, porque hay investigaciones. Yo creo que aquí algo muy bueno que ha hecho la Fiscalía del Estado de Veracruz es que hay detenidos muy rápidamente, han hecho sus investigaciones y hay detenidos. Y la información de los detenidos pues también va a dar mucho más pues pistas de cómo es que se da esta situación. Entonces, por eso, repito, en estos casos es mejor que el Gabinete de Seguridad, a partir de la información que se tiene y de las investigaciones, pueda informar. Y Rocío está haciendo un buen trabajo en Veracruz, junto con su Fiscalía o la Fiscalía del Estado, no su Fiscalía porque es autónoma, la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad de Veracruz, y están trabajando todos los días. Y hay que trabajar pues para evitar cualquier forma de extorsión en el transporte público. A eso nos estamos dedicando. Gracias. Por último, de mi parte, Presidenta, ayer en la tarde estuvo el canciller acá en Palacio Nacional, estuvo el secretario de Agricultura. Se siguen pues intentando con las autoridades de Estados Unidos revertir el tema de los aranceles, y si ya tendrá agendada una llamada tal vez sí, hoy, mañana estamos pasado, fue un equipo la semana pasada, estuvo allá. El secretario Ebrard está en contacto permanente con tanto el secretario de Comercio como el secretario de Tratados Comerciales, USTR se llama en inglés. El secretario de Relaciones Exteriores ha hablado ya 3 veces con el secretario Rubio. Y estamos trabajando en pues distintos temas. Yo espero
por supuesto, y tenemos además pues esa información. Al final la decisión la toma el presidente Trump, obviamente, pero esperamos que pueda haber un buen acuerdo por la relación que estamos teniendo. No queremos adelantar nada, pues porque todavía no hay nada concreto. Entonces estamos esperando de aquí al viernes, pues para poder informar. Pero de que estamos trabajando en eso todos los días, sí. Tenemos nuestro gabinete económico, en el que participan el secretario de Economía, el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Agricultura, la secretaria de Energía, SOE, el secretario del Trabajo, y hablamos sobre los temas relacionados con el impacto de los aranceles en México y las alternativas que estamos dando con el Plan México y algunas otras opciones. Y además, o algunos otros acciones específicas relacionadas con el Plan México. Y además damos seguimiento a las inversiones y a los temas de digitalización, de procesos, en fin, de eso lo tenemos todos los lunes. Los lunes tenemos en la mañana gabinete de Hacienda, luego gabinete de Economía, en la tarde gabinete de Salud. Entonces así trabajamos nosotros y esperamos pues llegar a un buen acuerdo de aquí a pues esta semana. Es importante, si es necesario pues vamos a hablar con el presidente Trump. Si es necesario vamos a hablar con él. Se pregunta porque el otro día oí un medio, ¿y por qué no ha hablado? Bueno, pues porque estamos dialogando. A ver, aquí Nancy, y luego aquí Capital 21 y luego atrás. Gracias, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, se va a llevar a cabo aquí en la Ciudad de México el Congreso Panamericano en su segunda edición. Este congreso es muy importante, se lleva del 31 de julio al 3 de agosto. Muy importante porque vienen muchos pensadores de izquierda, más de 60 líderes parlamentarios van a estar reunidos y también intelectuales muy relevantes para las coyunturas que estamos viviendo, entre ellos la periodista y escritora Naomi Klein. En este encuentro se espera que se aborden temas humanitarios muy relevantes, el genocidio en Gaza, las deportaciones masivas de migrantes, también la emergencia del cambio climático, entre otros. Se espera que se aborde la acumulación de la riqueza en muy pocas manos y todo el sistema especulativo que ha generado el neoliberalismo a nivel global, así como la defensa y la lucha de los pueblos por sus democracias y sus soberanías frente al avance de la ultraderecha global. En ese sentido, Presidenta, preguntarle primero si los va a recibir, si va a recibir a estos intelectuales pensadores parlamentarios, y también su opinión pues de que se esté convocando a no solo un diálogo internacional, ellos vienen de 12 países, sino más bien allá buscar algunas alternativas para de alguna manera atender estos temas humanitarios. También vienen a de alguna manera llevarse la experiencia de la Cuarta Transformación, tanto en su primer piso con el presidente López Obrador como ahora en el segundo piso con usted. Sí, van a estar compañeros del gobierno de México participando. Es muy importante generar el debate nacional e internacional sobre las grandes alternativas de la humanidad. La situación que estamos viviendo pues es un momento especial y de grandes cambios en el mundo, y al mismo tiempo de reivindicación de proyectos basados en el humanismo. Entonces, que se conozca lo que es la Cuarta Transformación, los logros de la Cuarta Transformación, la visión, el pensamiento, qué le dio origen, de dónde venimos, los movimientos sociales, políticos que le dieron cuerpo y forma a la transformación, el protagonismo del pueblo de México en esta transformación. Pues es muy importante que se conozca. Yo estoy convencida que el movimiento de la Cuarta Transformación es quizá el movimiento más importante en el mundo, de transformación profunda.
basado en nuestra historia, en nuestros principios y nuestros valores, pero sustentado en el humanismo, al final, porque no es quizá las grandes ideologías que se dieron en algún momento en el mundo, sino nuestro pensamiento viene de la herencia cultural, tanto de los pueblos originarios como de la historia de México y de los grandes pensadores y las grandes transformaciones que vivió y que vive en nuestro país. Entonces me parece muy importante y también conocer pues lo que se vive en otros lugares del mundo. Nuestra visión siempre va a ser el impulso del humanismo frente a la avaricia, frente al odio, frente a la discriminación, frente a la desigualdad, frente a todo ello, el humanismo. ¿Y los va a recibir, Presidenta? Estamos viendo, porque pues justo viene esta semana, con sus complicaciones, entonces vamos a ver si los podemos recibir, pero ahí van a estar varios secretarios del Gobierno de México. En otro tema, Presidenta, hemos consultado en la revista Contralínea a economistas que nos han hablado del papel que debería de estar jugando en estos momentos el Banco de México. Ello porque, bueno, se advierte que México, como muchas economías en el mundo, no se ha descolonizado en el tema financiero. Y esto lo que significa es que la banca central se centra sobre todo en la política del tipo de cambio en vez de aportar desde sus propias políticas, y esto no tiene nada que ver con si son decisiones técnicas o no. El banco tiene políticas específicas que no han acompañado la industrialización del país. Ellos recomiendan, estos economistas que hemos venido consultando, recomiendan que desde la banca central pues se incentive también el tema de las infraestructuras a través de estos créditos que salgan del propio Banco Central para la banca de desarrollo, y que esto no generaría de ninguna manera inflación porque iría directamente a infraestructura y a crecimiento, y además incentivaría el mercado interno. Hasta ahora el Banco de México pues sigue teniendo estas digamos formas de operar que vienen del propio neoliberalismo. Hay muchos neoliberales todavía en el Banco de México y también han utilizado la autonomía para evitar la transparencia en sus decisiones, para tomar decisiones a espaldas del pueblo, y no han estado realmente a la altura de este momento histórico que vive nuestro país. También hablan estos economistas de que desde la política del Banco de México se pudiera incentivar el propio trabajo, las políticas laborales y por supuesto el mercado interno. Preguntarle, Presidenta, ¿qué papel debería de estar jugando más allá de su autonomía? Pues sí estamos en una situación diferente, ya no estamos en el modelo económico neoliberal, precisamente se buscan otras alternativas. Bueno, nosotros estamos de acuerdo en que haya autonomía del Banco de México. Es una posición que hemos mantenido. Hay bancos centrales, como la Fed, por ejemplo, en Estados Unidos, cuyo objetivo no solamente es la inflación relacionada con las tasas de interés, sino el empleo. Estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de Bolivia de Estados Unidos. La Fed tiene una misión que va más allá del control de la inflación. Entonces, es un tema que vale la pena discutir. Si el Banco de México debe nada más dedicarse a ese tema en particular o ampliar su visión en términos del desarrollo económico del país, manteniendo su autonomía. Incluso lo he hablado con los banqueros en algunas de las reuniones que he tenido oportunidad de estar. Segundo, el banco ha tenido ahora una buena política en términos de la reducción de las tasas de interés. Y se ha demostrado además, fíjense, lo que era las máximas, las axiomas del neoliberalismo, que decían que si aumentaban los ingresos, si aumentaba el salario, iba a haber inflación. Falso.
ha aumentado a más del doble y se ha contenido la inflación. Segundo, que si miren todo lo que está pasando internacionalmente y que el peso debería estar en 25 y está hoy en 18.50. Que las tasas de interés, si bajan las tasas de interés, inflación de inmediato. Pues no. ¿Qué importancia tiene que bajen las tasas de interés? Pues que si hay una tasa de interés más baja hay más inversión, porque cuando está a 12, 13, 15% la tasa de interés como llegó, pues la gente prefiere guardar su dinero en el banco que invertir, entre otras cosas. En cambio, cuando van bajando las tasas, y además para quien pide un préstamo, pues hay una tasa más baja. Entonces, se han roto muchos paradigmas que se manejaban, que se decían durante el neoliberalismo. Entre otras, que si había programas de bienestar universales, eso era despilfarrar el dinero y no iba a servir para nada. Pues no solamente eso ha disminuido la pobreza y la desigualdad, sino que es un motor importantísimo el mercado interno. Entonces vale la pena discutirlo. Hay muchísima gente que trabaja en el Banco de México y que hacen análisis y análisis y análisis y análisis. Y sería muy bueno que muchos de esos análisis fueran públicos, que se conocieran. Ellos tienen informes cada determinado tiempo. Entonces sí, que el Banco de México, respetando su autonomía, puede ayudar más, yo creo que sí. No tenemos pensado ahorita cambiar ni constitución ni leyes para que no se asusten, ¿no? Sino sencillamente que entre los mismos bancos, por ejemplo, se plantea la discusión de las tasas de interés, la necesidad de que el sistema financiero nacional otorgue más préstamos, más créditos a pequeñas, a medianas empresas. Somos el país que menos créditos da de toda América Latina, porque está la banca de desarrollo, pero la banca de primer piso pues es la banca comercial. Entonces sí es importante. En la última reunión de la Asociación de Bancos se firmó un acuerdo para disminuir las tasas para pequeña y mediana, y todavía pues no avanza eso. Entonces sí es importante reflexionar. Sí, también porque las altas tasas, pues como siempre, benefician al sistema especulativo y no contribuyen a la industrialización de los países, y también porque desde su política el propio banco podría de alguna manera pues aplicar que México no tenga que salir a pedir créditos a las instituciones internacionales, sino que desde el propio México se financien los grandes proyectos. En otro tema, Presidenta, ayer Petróleos Mexicanos presentó su informe del segundo trimestre 2025 y reportó pues una utilidad neta de 60,000 millones de pesos. Preguntarle cómo va el tema de la reestructuración y también si ya tienen fecha para que se presente el mismo. Yo espero que el jueves podamos presentarlo aquí y después se presentaría de manera más amplia en una reunión para todos los interesados. Hemos estado trabajando mucho en Pemex en varios sentidos. Uno, en el fortalecimiento como institución pública, como una empresa del pueblo de México. Reducir el número de consejos de administración a un solo consejo de administración e integrar verticalmente la empresa ha sido algo importantísimo, importantísimo, porque ahora son decisiones que se toman entre Pemex Refinación o Transformación, entre producción y exploración, pero no cada una tiene su consejo aislado, sino que todo se toma en una sola decisión. Los consejeros ciudadanos pues no tienen aquellos grandes asesores, sino sencillamente son consejeros ciudadanos que dan su opinión frente a la situación de Pemex, todos ellos pues reconocidos. Con Secretaría de Hacienda, Secretaría de Energía y Pemex
se trabaja de manera muy importante en instrumentos financieros. Recientemente se hizo uno que fue muy exitoso para poder disminuir la carga que tenía Pemex este año de pago de amortizaciones e intereses. Salió muy bien. Y también pues la visión de largo plazo de Pemex. ¿Hacia dónde va Pemex? ¿Cómo va a producir 1.8 millones de barriles diarios? O 1.7 y el 100,000 los privados que todavía siguen participando después de las rondas de 2013. ¿Cómo va a avanzar la refinación? ¿Cómo va a aumentar la eficiencia de todas las refinerías? ¿Cómo avanza la petroquímica? Que ya hay una inversión mixta para la producción de fertilizantes en Escolín. En fin, es un trabajo muy minucioso, muy detallado. El pago a los proveedores que estaba pendiente, los instrumentos financieros para darle la viabilidad. En fin, es un trabajo de Secretaría de Hacienda, Energía y Pemex muy, muy detallado, y espero que el jueves lo podamos ya. Hoy tengo reunión con ellos ya para cerrar y espero que el jueves podamos presentarlo. Presidente, y por último, preguntarle cómo va el tema del combate a la corrupción en el sector salud. Hemos estado investigando acerca de los modus operandi que se han venido presentando desde hace muchísimos años, pero que todavía estarían enquistados en el sector. Uno de ellos tiene que ver con el tráfico de información privilegiada. Hay dos maneras en cómo estaría operando. Una de ellas es que las empresas fabricantes se alían o se asocian con terceras empresas que no son fabricantes, que son más bien como tipo intermediarias, donde detrás de ellas habría funcionarios o exfuncionarios que todavía tienen nexos con el sector y que a través de esta sociedad obtienen información privilegiada de los procesos licitatorios, licitan por debajo de los precios y obtienen los contratos por tener una mejor oferta. Esto aunado a que en muchas áreas del propio sector se había dejado de hacer investigación de mercado. Y la segunda forma de cómo se trafica información privilegiada, hay un caso emblemático que es muy conocido en el sector, que se le conoce como el niño de la cangurera. Es un joven funcionario que primero estaba en Birmex y ahora está en la Secretaría de Salud, que porta una cangurera, literal, una de estas bolsas que se atan a la cintura, donde se trae no solamente fajos de dinero, sino también dispositivos USB con información de las licitaciones públicas. Esta información la vende de acuerdo con contratistas a 300,000 pesos y además es información que acaba beneficiando a grupos de poder, grupos de corrupción al interior. Entonces preguntarle, Presidenta, cómo va este asunto, cómo va la limpieza. Sabemos que es un trabajo que viene desde el sexenio pasado, sin embargo sigue habiendo muchísimo tema. Hay funcionarios que vienen todavía de la administración de Miquel Arreola, por ejemplo, que estarían en todo este proceso todavía involucrados. La mejor manera de mostrar que se ha hecho un proceso transparente en esta ocasión es la cantidad de recursos que se han ahorrado, incluso frente a la administración del 2024 de la compra de medicamentos, que ya redujo mucho desde el 2018. Es un ahorro de 35,000, 50,000 millones de pesos. Vean ustedes. O sea, de lo que se iba a comprar en 2 años, que eran 300,000 millones de pesos, el ahorro que se logró comparado con los años anteriores, que ya venía de un ahorro adicional, es de 50,000 millones de pesos. Es la mejor manera de mostrar que hubo un trabajo muy minucioso. La situación que vivimos por ahí de enero, febrero, afortunadamente la vimos. Eso nos retrasó un poco la entrega de medicamentos, sí, pero decidimos parar cualquier conflicto de interés o corrupción que se pudiera presentar.
Y también se amafian las farmacéuticas, hay que decirlo. Las que ya supuestamente habían ganado con sobrecostos y que hablan con otras farmacéuticas para evitar que participen y se asocian. Entonces, en este caso, y el trabajo que hizo Eduardo y por supuesto Raquel Buenrostro, nos ayudaron a darnos cuenta y paramos cualquier daño patrimonial que pudiera haber habido, porque se paró antes de que se adquirieran los medicamentos.